Primera pregunta para mí sería esta. Leí partes de tu libro del fin del amor. Te quería preguntar, digamos, ¿es un fin que viene por el lado de, bueno, lo que los movimientos feministas vienen cuestionando sobre la sumisión, o si también lo ves como el triunfo del mercado como manera de crear individuos, o si son las dos cosas juntas, o cuánto a cada una? Y son las dos cosas juntas, digamos, que el fin de la sumisión es la parte que nos gusta y que queremos seguir levantando. Y el mercado, la idea del mercado como organizador del deseo y de los vínculos afectivos, es un poco lo que nos están proponiendo como alternativa. A mí me parece que, digamos, el feminismo tiene que posicionarse en contra de esos dos polos, o sea, del patriarcado histórico y de los vínculos organizados en torno de la familia y de las organizaciones del bien, digamos, para las religiones, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay una cuestión que se está proponiendo como si fuera la libertad, como si fuera la igualdad, que es el mercado, ¿no? Y hay un feminismo que se organiza en torno de eso, en torno de la mujer que triunfa, del girl power, de la mujer empresaria. Y no solamente eso, sino que también se organiza en la idea de que es liberador organizar el deseo en torno del consumo incluso de objetos y del consumo de personas, no de algo que tenga que ver con el acontecimiento, con el encuentro. Me parece que esos son los dos polos hoy y tenemos que organizar comunidades y una respuesta contra esos dos polos. No pensar que el polo del mercado es la respuesta, la única respuesta que se puede ofrecer, la única libertad en la que podemos pensar. De hecho, una de las preguntas que tenía anotadas para hacerte tiene que ver con eso, con la cuestión de la relación con de la subjetividad con el consumo. Y en particular porque me gusta que a veces usás la palabra goce, pero la usás en un tono crítico. Y eso a mí me parece interesante. Porque digamos que a veces yo estoy siempre preguntándome por las ontologías de las cosas que estamos moviendo en el feminismo, ¿no? A veces las consignas que se mueven, algunas tienen bases ontológicas complicadas, ¿no? O sea, para mí nos mueve el deseo, está buenísimo. Pero todo el tema en torno del goce me parece un poco más complicado. Porque para alcanzar el goce no hay que transformar la subjetividad. Y me estaba preguntando cómo lo pensabas vos eso también, esa idea de que se nos ofrece el goce como la única forma de transformación de lo sensible, cuando en realidad parece no ser una forma de transformación esa. Por ahí diría que la diferencia es que haya una transformación o no. Y que llamamos mercado cosas muy distintas también, ¿no? Llamamos mercado, en partes tenemos un rechazo moral con la palabra mercado, ¿no? Mercado, capitalismo, ganancia, etcétera, que es cierto, digamos, pero que al verlo moralmente no nos permite entender la cantidad de cooperación social, goce, disfrute que circula en muchos casos en el mercado y lo limitado que es tener un rechazo moral ante un fenómeno. Lo limitado que es. Entonces tenemos que encontrar otra manera de desarticular lo que no nos interesa del mercado, que me parece que básicamente es el hecho del poder de la empresa sobre la vida. Creo que eso es lo que rechazamos, ¿no? Más que hayan espacios abiertos de intercambio. Totalmente. Entonces, me da la impresión a mí que en torno a la palabra vida se armó una zona medio de indiscernibles, en donde la confusión es demasiado grande, o mejor dicho, la claridad es demasiado grande, porque la confusión sería aliada nuestra. La claridad es demasiado grande en el sentido que se llama vivir a gozar de aquellos artefactos, propuestas y ofertas de modo de vida que a veces producimos nosotros y funcionan muy bien con el mercado, pero la mayor cantidad de veces se nos ofrece como proyecto vital. Esto es vivir, esto es disfrutar, esto es gozar. ¿Cómo nosotros somos capaces de, si lo necesitamos, si no cuajamos ahí bien, si no estamos bien cómodos, por lo que sea, por vulnerabilidades y fragilidades, o por rebeldías, o por preferencias, o por lo que fuera, cómo somos capaces de crear formas de vivir, Y ahí me da la impresión que una ganancia individual que surge para nosotros de acomodarnos en las estrategias actuales de vida, creo que eso se llamaría medio goce. Claro, y de hecho lo pensaba también en términos, bueno, vos lo asociás con el psicoanálisis, y no solamente con el psicoanálisis, sino todas las terapias que andan circulando. Me gustó mucho la asociación también con el tema del coaching, que por supuesto es una parte muy importante de la cultura que estuvo promoviendo el PRO y en general las nuevas derechas, ¿no? Como que si uno se pregunta qué es lo nuevo de las nuevas derechas, una de las cuestiones para mí tiene que ver con eso, ¿no? Pero también yo veo eso, compañeros y compañeras tratando de trabajar en salud mental, con los marcos conceptuales
del psicoanálisis que también tienen que transformar esos marcos y lo están pensando, pero es difícil ver cómo se piensa un concepto de salud mental, que es un concepto ya difícil, en función de otra cosa que no sea la normalidad o la adaptación al medio, ¿no? Qué sé yo a veces charlo con amigos así freudianos que te dicen, bueno, pero la salud es amar y trabajar. Y bueno, pero amar y trabajar ¿en qué mundo? O sea, bueno, porque claro, el problema es que si nosotros necesitamos que algo de nuestras vidas vaya por carriles no prefigurados, tenemos que inventar los lenguajes, las estrategias y las alianzas para hacerlo. Y ahí me parece que la adaptación se rompe, ¿no? Total. O sea, ahí necesitamos hacer política. En el tiempo en que estuviste en Chile, que aparecía todo este movimiento disruptivo y extraordinario de rebelión, de estallido, me enteré que había estado ahí y me recordaba una amiga, Pierina Ferretti, de Chile, que me hacía este comentario. Me decía, mira, en las movilizaciones lo que había era una presencia feminista muy fuerte, pero no solo porque hubieran corrientes explícitamente feministas que habían, sino sobre todo por cómo se pone la reproducción social en el centro. Como si hubiese una disputa muy abierta entre las formas restringidas de reproducción que ofrece el neoliberalismo chileno y el tipo de reproducción social que la sociedad necesita y que muchos grupos conscientes empiezan como a demandar. Y ella veía el feminismo por ahí. Y yo pensaba también en tu libro y quería preguntarte esto. ¿Vos crees que hay formas de problematizar la cuestión de la no sumisión, del deseo y de la reproducción social, etcétera, manteniendo la diferencia entre un estatuto más individual de la experiencia y las formas políticas de manifestarse públicamente? Me parece que hace muchos años venimos repitiendo lo personal es político y en el fondo no sabemos bien qué significa. No lo tenemos tan claro, lo tenemos menos claro de lo que creemos, lo cual es bueno, pero deberíamos reconocerlo y partir de esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces lo que se está organizando es esta idea que a mí me preocupa del cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y entonces ahí se arma una tranquilidad, que eso también lo vi en tu libro, en un momento que hablabas de ciertas concepciones políticas que dejan muy tranquilos a los que están del lado correcto de la guerra de clases, digamos, ¿no? De la lucha de clases, como si uno pudiera efectivamente, ¿no? Cuando nos dicen, ay, pero vos sos de izquierda y tenés iPhone, y decimos, ay, pero eso no es importante, yo puedo tener un iPhone y tener todo lo que yo quiero y hacer todo lo que yo quiero y seguir siendo de izquierda igual. Yo, por supuesto, jamás le haría la policía ideológica a alguien por lo que tiene o no tiene. Yo tengo un teléfono caro también, pero así todo. También tenemos que reconocer que no es sencillamente contestar eso a una chicana. No es verdad que no haya ninguna conexión y que cada uno hace lo que quiere, porque cada uno hace lo que quiere, es una forma de la subjetividad que lo único que hace es legitimar el neoliberalismo, digamos, y cada uno hace lo que quiere y ahí terminamos la discusión. Por supuesto que no significa que haya que gobernar con alguna autoridad central las relaciones afectivas de nadie. Pero a ver si te sigo. Una cosa sería decir, festejamos el hecho de que ahora sí cada quien puede hacer lo que quiera y en principio decimos gran discurso del mercado. El amo del mercado dice eso. Exacto. La primera reacción sería que venga Stalin, ¿no? Que alguien venga a poner algún límite. Pero tal vez lo que estaríamos tratando de pensar es la capacidad de preguntarse un poco qué es lo que está haciendo que tengamos los deseos que tenemos. Exacto. Y qué pasa con lo que no cuaja en esa experiencia del deseo. Exacto. A mí lo que me pasa es que yo veo que... Yo estoy, por supuesto, fuera de que cada uno haga lo que quiera en un sentido literal de las actividades y las existencias humanas. Ahora, lo que me parece es que últimamente se habla de deseo como si el deseo fuera la piedra de toque, ¿no? El deseo es incuestionable, el deseo es impensable, ¿no? Lo que yo deseo no lo pienso como algo que está construido, sino que lo pienso como algo que es la piedra última de mi libertad. Y no sé si están así. Me parece que los deseos efectivamente son parte de lo que se ha construido y de cuestiones que tienen condiciones históricas, condiciones económicas. Por supuesto que tampoco existe ese deseo puro. No existe tampoco... Que eso a mí me preocupa mucho del uso coloquial de la deconstrucción, ¿no? Como esa idea de que hay un momento donde uno se saca todos los ropajes de las ideologías y llega al deseo último y uno sabe lo que quiere, es un deseo incontaminado y no sé qué. Eso no existe. O sea, ¿y qué sí existe? No. Bueno, existe lo que hacemos. Existe lo que hacemos y lo que tratamos de hacer, y no mucho más. ¿Y escribir qué es? ¿Escribir qué es? Y escribir es tratar de hacer algo y fracasar casi siempre.
¿Hay una escritura feminista? Pienso que sí. No pienso que haya una literatura feminista, no pienso en el producto terminado como una literatura feminista o una escritura feminista, pienso en la escritura como la acción. Pienso que todavía, incluso en 2019, todavía hay algo que es revolucionario de que una mujer tome la palabra y tome la palabra públicamente. Lo hay. Todavía estamos tomando un lenguaje que no nos habla, y que tratamos de que nos hable cada vez que lo usamos, y eso me parece que es revolucionario. Después, lo que se escriba o no, ya no me parece que haya esa diferencia, o que sea interesante más bien pensar en términos como del feministómetro, ¿no? De qué tan feminista es algo que se escribe o se deja de escribir. Me parece que hay algo todavía revolucionario en ser una mujer, y especialmente ser una mujer que trabaja, una mujer que tiene que pagar cuentas, una mujer que tiene que tener tareas de cuidado, y etcétera, etcétera. Y una mujer que se escapa de todo eso 2 horas por día y escribe. Eso todavía me parece algo que es revolucionario. Viendo un poco todo lo que fue los movimientos feministas, lo que es los movimientos feministas en Sudamérica, pero particularmente en Argentina, y sobre todo la elaboración imaginaria, teórica, de escritura, de imágenes que los movimientos feministas produjeron, ¿crees que se puede aceptar que los movimientos feministas, más que ser movimientos de mujeres, ponen a grupos de mujeres en la vanguardia de algo que es mucho más grande? Es decir, que abarca una agenda y una capacidad analítica de problemas mucho más amplios. Sí, para mí es importantísimo eso. Yo siempre sigo a una autora feminista que me gusta mucho, que es Donna Haraway, que es la del Manifiesto Cyborg. Sí. La amo. Y a mí una cosa que me gusta es que Donna Haraway creo que hace 1000 años que no habla de mujeres. No digo que las mujeres no importen, pero el feminismo aparece en la obra de ella como un instrumento para pensar la relación naturaleza-cultura. Y me parece que es en gran parte eso el feminismo. Es una forma de pensar las relaciones entre naturaleza y cultura, las relaciones entre sexualidad y poder, las relaciones entre cuerpos y poder. El feminismo es eso. No debería ser un instrumento para pensar la condición de ser mujer, que es un vocabulario que yo prefiero ya no usar. No solamente porque me parece, por ejemplo, en general tan excluyente, y sino porque me parece que es metafísica, ¿no? Es hacer que el concepto de mujer sea una especie de ontología mágica y de entidad de la que esperamos tantas cosas, y por supuesto produce cosas que no tienen sentido, como por ejemplo la idea de que cualquier mujer en el poder es algo que nos beneficia como mujeres. ¿Qué significa? ¿A mí qué me beneficia la existencia de Patricia Bullrich o de María Eugenia Vidal? ¿Qué diferencia me hace? ¿Qué diferencia me hace que sean mujeres o que sean varones? No me hace ninguna diferencia, y no tiene sentido pretender que la hace. Y por eso la categoría mujer políticamente no sé qué tan útil es hoy en día. Tampoco le tengo fobia, en el sentido que tampoco me gusta replicar la idea de que ser mujer es algo vergonzoso y que todo lo que se identifica con lo femenino es vergonzoso, porque no es interesante esa idea tampoco. Pero sí me parece que políticamente es una categoría que tiene mucho menos sentido que preguntarse por por todas las subjetividades que se abren con la pregunta por el feminismo, que la pregunta por el feminismo es la misma pregunta que la pregunta por el clasismo, por el racismo. Son preguntas que tienen que ver con eso, con las relaciones entre naturaleza, cultura, poder, sexualidad, los cuerpos. Me parece que eso es el feminismo, y especialmente el feminismo popular, tal como vos decís. O sea, que me parece que quienes hablan de una tensión, por ejemplo, entre el feminismo y la política de clases, están perdiéndose de algo. Están perdiéndose algo que está en la praxis, porque están hablando de teorías como si hubiera un problema entre la teoría feminista y la teoría marxista. Y esto no es una cuestión de teorías, esto es algo que aprendimos de la militancia. Y en la militancia aprendimos que no hay un conflicto ahí. Bueno, y de hecho, hace unos años que autoras como Rita Segato se han convertido en autoras populares de masas, ¿no? Afortunadamente. Sí. Y esta idea de que neoliberalismo y patriarcalismo no serían dos cosas distintas aliadas, sino que serían consustanciales, ¿no? Es que no lo son. De hecho, yo pensaba en tu libro cuando hablabas del tema de la potencia, y me pareció muy interesante porque vos hablabas de corrernos de una idea de la potencia como el sí se puede, ¿no? Sí. Eso me gustó, como la potencia que la potencia tiene mucho más que ver con la fragilidad y la vulnerabilidad. Y para mí el feminismo viene hablando de eso hace un montón de tiempo. O sea, Butler habla de eso, ¿no? De la resistencia en la vulnerabilidad.
también Audre Lorde, las feministas negras hablan mucho de eso, que la idea de la potencia como algo que tiene que ver justamente con la potencia sexual y la fuerza y la posibilidad de penetrar y de romper y de violentar, esa es una idea completamente patriarcal y completamente neoliberal de lo que es la potencia, que es el poder comprar, poder construir, poder hacer, ¿no? Y la idea feminista de la potencia para mí se acerca mucho más a lo que vos trabajabas, la potencia del que resiste, la potencia del que es vulnerado, no del que es invulnerable. Eso me pareció muy, muy interesante y creo que también ahí está uno de los nodos que comunican eso, el neoliberalismo con el patriarcado, una idea de la potencia orientada justamente a esto que vos decís, a la empresarialidad, al poder construir una empresa. Si hacemos una historia, por ejemplo, de la Argentina, agarramos el terrorismo de Estado, agarramos la fase neoliberal. En los dos casos se trata de rearticular la sociedad en términos de afectos aterrados o de afectos, digamos, sí, totalmente. Yo digo en el libro ofensiva sensible, para hablar un poquito de esto, ¿no? Como de una cierta desensibilización general, pero muy fundada una idea de potencia, que es o la de las Fuerzas Armadas o la de este consumidor productor que es un héroe del mercado. En ambos casos, resensibilizar una ofensiva sensible podría tener que ver con lo que en su momento las Madres del Plaza de Mayo o ahora los movimientos feministas populares plantean, que tendría que ver con otra idea de la potencia. ¿Vos pensás que esa idea de la potencia puede ser política? ¿Puede dar lugar a políticas? Yo creo que sí. Quizás lo que a veces me pregunto es hasta qué punto esa idea se puede producir políticamente en el Estado, ¿no? O sea, yo creo que esa idea produce políticas, produce resistencias, produce movimiento. La pregunta es hasta qué punto produce movimientos que puedan organizarse estatalmente, ¿no? Hasta qué punto no hay quizás hasta incluso una contradicción entre esa idea de la ofensiva sensible y la potencia de la empatía, de la sensibilidad, y el modo en que se articulan los estados nacionales, ¿no? Eso me lo pregunto. No sé, me gustaría creer que sí, pero a la vez mi sensación es que justamente lo primero que se aplaca de los movimientos cuando son... no diría captados porque es una palabra fea, pero cuando se estatizan. Sí, cuando se estatizan es eso, es lo sensible, ¿no? Es la ofensiva sensible. Es una de las primeras cosas que desaparecen cuando se burocratiza un movimiento, ¿no? Por ahí, sí, un poco la idea que se me viene es que lo político está estructuralmente en retraso con respecto a estos movimientos y estas ideas de potencia que estamos hablando. Pero capaz nos está faltando imaginación para terminar de pensar una teoría política que no se sintetice en el Estado. Sí. Que no hagan el Estado el centro, o sea, que tenga formas de contrapoder, que venga por el lado de los feminismos, que venga por el lado de los clasismos que dijiste vos, o de los antirracismos que también nombraste, u otros. Sí, nos está faltando esa imaginación y a la vez hoy es imprescindible, ¿no? Porque vos haces algo que a mí me gusta mucho, que es usar la palabra democracia en un sentido positivo, cosa que muchas veces no pasa en las teorías de la crisis o en planteos teóricos como el tuyo, ¿no? Y creo que es algo que viene, me imagino, lo pensé, de la tradición argentina y de también la cuestión generacional y de haber luchado contra, saber lo que es la dictadura, saber lo que es la transición democrática, que quizás en mi generación no está tan visto eso, ¿no? Como la democracia, bueno, ya está, dejémosle esa palabra a los burgueses. Y vos haces un uso que es interesante, que es como normativo, como potente de ese concepto. Y yo pensaba esto que vos decís, nos falta imaginación porque a la vez nuestras democracias están en crisis, pero tenemos que inventar esa nueva democracia que, no sé, si me querés explicar qué pensabas vos con el uso de ese concepto. Sí, está bueno. Está bueno pensarlo como proveniente de la historia argentina, porque si yo te hubiera respondido inmediatamente, te hubiera dicho, no, mirá, Spinoza y Maquiavelo y Toni Negri y qué sé yo, te hubiera hablado de autores. Claro. Pero es cierto que para mi generación, por lo menos los que teníamos familias militantes o llegamos temprano como a enterarnos que existía la política, el tema del terrorismo de Estado es fundamental. Claro. Es muy marcante, ¿no? O sea, en mi caso yo empecé como a la participación política, así, muy de chico con las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Pero me acuerdo todavía más de chico de escuchar hablar de desaparecidos y no entender exactamente cómo la realidad podía estar estructurada por algo que se sabe y que se muestra y por algo que no se sabe. Y que en realidad entrar en la política es saber siempre que los poderes actúan en un nivel no público, destruyendo cuerpos. Y eso genera un problema de percepción muy grande. Porque está lo que se muestra y lo que se sabe, y está lo que tenés que saber que ocurre por detrás, aunque no sepas qué es, siempre tenés que saber que hay algo que pasa por detrás y es muy destructivo. Por ese lado,
democracia-dictadura de los 80 fue muy marcante. Lo que pasa es que para los que éramos militantes de izquierda, la idea de democracia es una idea alfonsinista, limitadísima, muy controlada por las formas de la economía neoliberal. Exacto. Pero el problema es que si uno considera que la democracia es el enorme esfuerzo de articulación de afectos y de pasiones que circula por los sectores subordinados y explotados de la economía y de los territorios, yo creo que ahí es más una fuente teórica de imaginación que vivir denunciando solo el carácter burgués o neoliberal de la democracia, que evidentemente tal como se nos presenta es una democracia neoliberalizada. Sí. Ahora, si vamos a la situación actual, digamos, el Estado de Derecho, el gobierno de las leyes, se le está utilizando para liquidar la democracia. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en Brasil de una manera muy evidente, y yo creo que lo hemos visto en Argentina de manera muy extrema también. Lo podemos ver en Chile. Entonces, cuando aparecen fenómenos democráticos, en el sentido de que no se pide permiso para que algo de la igualdad aparezca, vemos cómo las instituciones republicanas, llamadas republicanas, o del Estado de Derecho, tiemblan y se vuelven fascistoides en un minuto, ¿no? Un tipo de fascismo específicamente neoliberal y que cree en la democracia y que tiende a secuestrar la democracia. Entonces sí, me da la impresión de que si nosotros pensásemos, para nombrar lo que nombramos recién, movimientos indígenas comunitarios populares, para nombrar movimientos contra el racismo y la represión, feminismos populares, lo que fueron los movimientos del trabajo precario. Ahí tenemos la base de imaginación de lo que es la democracia, la tenemos como en América Latina, la tenemos en vivo y en directo. Está ahí, es como la parte que nos cuesta tomar en serio para pensar lo político y probablemente las bases de una nueva manera de pensar lo político. Entonces, desde ese lugar me parecía importante oponer democracia a Estado de Derecho, ya no a dictadura. Ah, es muy interesante eso. Conversaba con amigos en estos días, amigos chilenos, que ellos no tienen un orden sucesorio como el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, no es que es claro qué pasa si renuncia Piñera, por ejemplo. No es que es claro eso. Probablemente no renuncie, pero la consigna es Piñera renuncia y después ¿y entonces qué? Y eso, bueno, por supuesto yo no podía evitar pensarlo en términos argentinos, que es, llamen a Duhalde, ¿no? Pero, o sea... un senador provisorio ahora. Ay, claro, ¿quién viene a hacerse cargo de esto? Pero me parece que justamente lo que se vio ahí es el agotamiento de este uso que vos decís del Estado de Derecho, del que también se acusa al gobierno de Bachelet de haber hecho, ¿no? Digamos, que ese es el tema. Ahí lo que está sucediendo es una desconfianza mucho más grande de una idea de democracia que no quiso despegarse demasiado de las ideas de no democracia que había antes, y que esto también lo pienso para los desafíos para la Argentina, y que tampoco pensó en esto de transformar subjetividades y de crear nuevas formas de vida. Esta cuestión del agotamiento del modelo, que esto lo vimos también en Argentina, esta idea del agotamiento del modelo basado en el consumo y de cómo produce subjetividades que después lo que quieren es más consumo. Me parece que lo que hubo en la Argentina, muy claramente al fin del kirchnerismo, es una falta de dedicación, de atención a pensar las formas de politización que se dan dentro del consumo. Porque una vez que la dimensión plebeya entra a consumir, se apodera de la calle, se apodera de las escenas de consumo, al mismo tiempo aparece una fuerza que sería la premisa de problematizar qué cosa es el consumo en el mercado, más que negarlo. Claro, porque negarlo ideológicamente sí, lo niego, pero fácil, sí. Digamos, en el terreno de lo político práctico, la posibilidad de aprovechar esa fuerza para discutir quién produce, con qué estrategias se producen, qué formas de consumo, sobre la base de que el consumo es redistributivo, sobre la base de radicalizar la distribución del consumo. Pero discutir cualitativamente qué forma empresaria para el consumo, qué estrategias de consumo, qué formas de articulación colectiva puede haber con el consumo. Hay todo un mundo de discusiones que quedan, me parece, anuladas cuando uno dice consumo sí o no. Claro, sí, que desde la izquierda somos muy rápidos en decidir que eso no es interesante conceptualmente o que solamente hacer un rechazo moral. Que yo también lo pienso a veces como con las cosas que yo estuve escribiendo en relación, por ejemplo, cuando hablo del mercado del deseo y lo primero que la gente salta es decir qué horrible. Pero Eva Iluz, que es la socióloga que trae ese concepto por primera vez, dice, no me interesa emitir juicio, me interesa contar lo que pasa. Tratemos de quedarnos un poco en ese nivel, a ver qué pasa, a ver si logramos entender antes de moralizar, que es algo que me parece que hoy al pensamiento progresista nos está costando un poco. Sí, porque creo que se corre el riesgo de que en la misma medida en que el neoliberalismo exacerba el deseo para legitimarse,
nosotros, rechazando con todo derecho eso, caigamos en una cosa medio moralista, sacerdotal. Exacto. Y no pensemos que lo que se llama deseo podría también tener otras articulaciones, ¿no? O sea, ahí nos queda el desafío no pensarle en contra al deseo, ni asumir esta imagen del deseo tan pleno de los neoliberales. Es cierto que hay algo de la invención que nos está quedando en nuestro campo y todavía no estamos dando toda la vuelta necesaria. Claro, pues eso que vos decís, abrazar el deseo y rechazar la plenitud, ¿no? En el fondo la idea de la plenitud como posible y como alcanzable y como, bueno, sí se puede. Sí se puede, podemos, tiene muchas articulaciones esa imagen de la potencia. Me parece que todavía no sé si, me parece que tenemos como imágenes prácticas muy interesantes en muchos movimientos en América Latina sobre una idea de una potencia que no sea tan, de un vitalismo no tan puro. Exacto. De un vitalismo no tan puro, pero que cuando lo pasamos al lenguaje creo que todavía estamos como en cierto retraso, igual que lo político está en retraso, ¿no? Creo que se puede decir la insurrección reclama momentos literarios nuevos, pero esos momentos literarios todavía no tienen la riqueza que la insurrección propone, algo así tengo la impresión. Sí, y también creo que tenemos miedo. O sea, yo lo Contar pensaba, un poco qué miedo. Y yo creo que todavía esta filósofa que yo uso mucho, Isabel Lorey, que habla de la precariedad, ¿no? Y abrazar la precariedad de la vida. Rechazar la precarización de subjetividades, pero abrazar la precariedad. Le tenemos mucho miedo a abrazar la precariedad de la vida, que es abrazar la conciencia de muerte, que las cosas empiezan y terminan, que la vida es frágil, ¿no? Y incluso nosotros desde nuestro privilegio tenemos miedo de ese abrazo. Entonces hay cosas que creo que tenemos miedo de pensar. Yo creo que cuando vos decías el tema de pensar la crisis, ¿no? En 2001, yo por ejemplo casi no me acuerdo, tenía 12 años, ¿no? Pero se me hace como que quizás a mi generación, por lo menos 2001 se nos hace como un vacío, como incluso los que no la vimos y solo nos la contaron, lo único que nos queda es la idea de la pobreza y la devastación, ¿no? La idea de la potencia que hay en eso no nos quedó. Y entonces me parece que la idea de pensar la potencia que hay en la crisis, e incluso con todas las tragedias que trae, nos da miedo, nos da miedo. Realmente, subjetivamente, queremos abrazar una normalidad. Y entonces políticamente la terminamos abrazando también, ¿no? Me parece que eso pasa. Sí, porque me parece que también la crisis queda una y otra vez como un objeto a analizar y no como un punto de vista desde el cual mirar el orden. Entonces el orden queda completamente salvado una vez que estamos pensando en cómo es la crisis. ¿Y queremos la crisis? No, es una pérdida de consistencia. ¿Quién puede querer la crisis? No, obvio. Queremos la consistencia, pero pienso yo, hay un potencial cognitivo en aquel que asume la perspectiva de la crisis para ver el orden. Es como una manera de mirar. Totalmente. Entonces pienso si los feminismos y tantos movimientos que venimos nombrando no tienen ese potencial. Es decir, de repente miran el orden desde un lugar extrañado que no se ha tomado en cuenta y dice, pero esto no. Yo creo que ese es el principal aporte hoy del feminismo. La posibilidad de mirar, que de hecho es lo que más le molesta a la gente, ¿no? A la gente no le molesta. Esto lo pienso mucho siempre en relación con Rita Segato, ¿no? Y sus aportes. A la gente le gusta la idea del violador psicópata, que es un raro, que es una abominación, que salió de esta sociedad y no entendemos cómo. Cuando las feministas decimos los violadores son tus padres, son tus amigos, son tus maridos, la gente la vuelve loca. Porque lo que más le vuelve loca a la gente es que le critiques su normalidad, las cosas que más queridas le resultan y que le digas que ahí también, y no ahí también, ahí principalmente está el horror y que los violadores no salen de la excepción, sino que salen de la norma. Y eso me parece que el aporte cognitivo que hace el feminismo, el aporte conceptual que hace al decir eso, al decir la violencia no sale de la diferencia o de la excepción, sino de la norma, es vital para lo que estás diciendo.